Muy buenos días. La Institución Educativa Departamental Técnica Francisco de Paula Santander, dentro de la asignatura de Química, presentamos hoy el tema de la tabla periódica de los elementos químicos. Con ustedes, el docente y orientador Luis Torres Cuellos. Bienvenidos. Antes de abordar el concepto de tabla periódica, es importante evocar un concepto fundamental que tiene que ver con la distribución electrónica de los elementos. Y recordamos la definición de distribución electrónica como la distribución de los electrones de un átomo en los diferentes estados energéticos determinados por los orbitales o niveles principales de energía de dicho átomo. De tal manera que cuando hablamos de distribución electrónica tenemos de presente dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con los niveles principales de energía, que recordamos son 7. Un átomo puede tener hasta el momento 7 niveles principales de energía, y estos van del 1 al 7. Y los subniveles de energía, que son 4, y tenemos el orbital P, D y F. Cada orbital puede contener un número determinado de electrones. Para el S tendremos 2, para P 6, para el orbital D 10 electrones y finalmente para el orbital F 14 electrones. Hago una aclaración, pueden ser hasta 2, hasta 6, hasta 10, hasta 14. Ahora, para construir la distribución electrónica tenemos en cuenta lo siguiente. Por un lado, los niveles principales de energía, recordamos que son 7, y cada nivel de energía va a contener un número determinado de orbitales, de tal manera que para el 1 tendrá un solo orbital, que será el S, 1S en este caso, el 2, 2 orbitales SP, el 3, 3 orbitales SPD, y del 4 en adelante van a contener los 4 orbitales SPDF. Si nosotros recordamos el número de electrones que puede contener cada orbital, entonces tenemos 2, 6p, 3d, 10 y 4f14. De ahí en adelante todos van a tener el mismo componente. Ahora, ¿cómo utilizamos este esquema? Para utilizar de la manera correcta este esquema, aplicamos la teoría de las diagonales. Entonces utilicemos el primer orbital 1s2, el segundo 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, 6p6, 7s2, 5f14, 6 de 10, 7p6, 6f14, 7 de 10 y por último 7f14. Ahora, ¿cómo lo aplico? En ese orden creciente. Si yo tengo, por ejemplo, un átomo X cuyo número atómico es 11, como es un átomo neutro, debe tener 11 electrones girando alrededor del núcleo. ¿Cómo están distribuidos? Ese elemento comenzamos 1s2, seguimos 2s2, seguimos 2p6 y por último viene el 3s2, pero como aquí tenemos 2, 4, 10 electrones y debe tener 11, nos falta un solo electrón, entonces aquí corresponde 3s1 y esa es la distribución correcta para ese átomo que tiene 11 electrones girando alrededor del núcleo. Entonces aquí tenemos 2, 4, 10, 11 electrones. Si yo tengo, en el caso de que X se presente como un ion, su número atómico sigue siendo el mismo, pero al
tener una carga positiva me indica que esa especie perdió un electrón. Significa que ahora tiene 10 electrones, entonces su distribución electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p6. 2, 4, 10 electrones. Es la manera de aplicar el esquema para construir la distribución electrónica de un elemento. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a interpretar una distribución electrónica. Entonces, a partir de esta distribución electrónica, supongamos que sea el átomo X, entonces, vamos a mirar cuántos electrones hay por capas. Entonces tenemos capa 1, capa 2, capa 3 y tenemos la capa número 4. Significa que este átomo podríamos inferir que X tiene 4 capas o niveles principales de energía. Ahora, ¿cuántos electrones tiene la última capa? Tiene 2 y 4 son 6 electrones. Luego entonces también podemos deducir que el elemento X en su última capa tiene 6 electrones. Miremos otro ejemplo. Miremos esta distribución electrónica. Aquí tenemos cuántas capas. 1, 2, capa 3, capa 4 y por último tenemos la capa número 5. Significa entonces que este átomo tiene, pongamos que este es el átomo Y, entonces Y tiene 5 capas o niveles principales de energía. ¿Y cuántos electrones tiene la última capa, que es la capa 5? Tiene 2 y 1 son 3 capas. Entonces podríamos decir que Y tiene en su última capa 3 electrones. De esta manera nosotros podemos inferir información acerca de un átomo a partir de su distribución electrónica. Ahora, es importante recordemos cuál es la estructura de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica está estructurada en periodos, que son las franjas horizontales, y grupos, que son las franjas verticales. Entonces tenemos periodos, tenemos el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los periodos están determinados por el número de capas que tenga un átomo. Entonces yo puedo mirar, por ejemplo, el señor rubidio está en el periodo 5. Entonces yo puedo decir que el rubidio tiene 5 capas. El litio está en el periodo 2. Yo puedo deducir que el litio tiene 2 capas. Ahora, los grupos son las franjas verticales que encontramos en la tabla periódica y están determinados por los grupos están determinados por el número de electrones que tenga la última capa. De acuerdo con esto, si yo miro el átomo de sodio, puedo decir que tiene 3 capas porque está en el periodo 3 y en su última capa tiene un solo electrón. Los elementos que están en un mismo grupo los grupos también se denominan familia, porque esos elementos tienen propiedades químicas similares, comportamiento químico similar. Entonces aquí en el grupo 3A de la tabla periódica, donde tenemos el boro, aluminio, galio, indio y talio, estos elementos tienen propiedades físicas y químicas afines y todos esos elementos tienen 3 electrones en su última capa.
3 electrones en su última capa. Entonces, por eso, nosotros en la tabla periódica encontramos 4 zonas. La zona S significa que en estos dos primeros grupos todos los elementos van a terminar su distribución electrónica con el orbital S. La zona P, que es esta que está aquí, estos elementos van a terminar su distribución electrónica en P, desde P1 hasta P6. La zona central, cuya distribución electrónica termina en D, entonces la zona D, y la de los elementos raros, que es la zona F. Entonces encontramos zona S, zona P, zona D y zona F. Y miren cómo se relaciona la tabla periódica con la distribución electrónica de los elementos. Entonces, si nosotros retomamos el ejemplo anterior, el elemento X, que tiene 4 capas, entonces yo puedo decir que este señor tiene 4 periodos. Y como en la última capa tiene 6 electrones, entonces yo puedo decir que está ubicado en el grupo 6A de la tabla periódica. Y 6A porque su distribución electrónica termina en P. Les recuerdo que en el caso de que cuando un elemento, hay dos tipos de grupos, A y el grupo B. Cuando un elemento pertenece al grupo A, cuando su distribución electrónica termina en S o termina en P. Y cuando pertenece al grupo B, cuando su distribución electrónica termina en D. Muy bien. Ahora vamos a un ejercicio importante y a explicar de la manera como nosotros podemos inferir la ubicación en la tabla periódica de un elemento a partir de su distribución electrónica. Y voy a tomar el ejemplo de Q. Lo primero que tengo que ubicar en qué periodo se va a ubicar Q, y por eso tengo que determinar cuántas capas tiene. Q tiene 1, 2, 3 y 4 capas, entonces 1, 2, 3, 4, Q se encuentra en el periodo 4. O sea, en esta franja vive Q. Ahora, ¿en qué grupo? ¿En qué grupo puede ser? Entonces, tenemos que Q contabilizamos los electrones que tiene en la última capa, que es 4. Aquí tiene 2 y aquí tiene 4, entonces está en el grupo 6A de la tabla periódica. Ahora, ¿cómo ubicamos los grupos A y B en la tabla periódica? Tenemos las dos primeras, este es el grupo A y este es el grupo A, y lo del medio, esta zona, la zona D, este es el grupo B de la tabla periódica. Significa que en el grupo A encontramos los elementos que están en la zona S, en la zona P, y el grupo B encontramos los elementos que están en la zona D. Muy bien, entonces como este señor termina en P, su distribución pertenece al grupo A, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y si está en el grupo 4, grupo 6, entonces Q vive aquí. Este es Q. Vamos a otro ejemplo. L. L tiene la siguiente característica. Tiene únicamente dos capas. Capa 1, capa 2. Termina en P, significa que está en el grupo A de la tabla periódica, y en la última capa tiene 3 electrones. Entonces está en el grupo periodo 2, porque tiene 2 capas. Periodo 2. Y grupo 3A de la tabla periódica significa que L vive aquí. Este es el grupo 3A de la tabla periódica. Sigamos otro ejemplo. M. El átomo M tiene 5 capas porque es el número más alto. 5 capas significa que vive en el periodo número 5. Aquí vive M. Aquí vive M. Ahora,
Este elemento tiene una particularidad, su distribución electrónica termina en D. Significa que está en el grupo B, está en la zona D de la tabla periódica, y el grupo sumamos 5 y 2 son 7. Entonces digamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, luego entonces M está ubicado en esta zona. Grupo 7 de la tabla periódica. 7 o 5B de la tabla periódica. O 7B de la tabla periódica, perdón. Otro ejemplo, el último, tenemos la especie R, que tiene 1, 2 y 3 niveles. Significa que vive en el periodo 3, vive R, y en la última capa tiene un electrón, significa que está en el primer grupo. Entonces aquí está el señor R ubicado en la tabla periódica. Por último, hay un elemento importante que son las propiedades periódicas de los elementos, y son propiedades periódicas porque estas se repiten en un periodo o en un grupo. Entonces, las propiedades periódicas son la energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y radioatómico. En este esquema planteamos de manera clara cómo varían esos elementos en la tabla en los periodos, y cómo varían los periodos y cómo varía en los grupos. Entonces, para ser breves, si yo tengo aquí un elemento X, y aquí tengo el elemento Z, y aquí tengo el elemento Q, yo puedo deducir fácilmente que el elemento X tiene mayor afinidad electrónica que Z, y puedo definir que Q tiene mayor radio atómico que Z, aplicando el esquema que se presenta. ¿Por qué? Porque el radio atómico aumenta en la medida que bajamos en el grupo, y la afinidad electrónica aumenta en la medida que avanzamos en los periodos. Por eso yo puedo afirmar que X tiene mayor afinidad electrónica que Z, o puedo decir que Z tiene menor afinidad electrónica que X. Entonces, yéndome a la tabla periódica, yo puedo definir que, por ejemplo, el cobalto frente al radón tiene menor radio atómico el cobalto. Si yo comparo el magnesio con el cloro, puedo decir que el cloro tiene mayor afinidad electrónica que el magnesio, porque la afinidad electrónica aumenta en este sentido. Pero yo puedo decir que el magnesio tiene menor radio atómico que el radio, porque el radio atómico aumenta en la medida en que bajo en el grupo, de arriba hacia abajo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayamos aclarado algunos conceptos que ustedes han trabajado, y a partir de aquí pueden desarrollar las actividades planteadas en la plataforma. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.